Bien, y lo que tenemos que analizar, estarán ustedes de acuerdo conmigo, es cuál es la situación política que se viene por delante. ¿Ante qué crisis estamos? ¿Qué magnitud de crisis vamos a enfrentar? ¿O por el contrario es un tema que se va a resolver sin mayores contratiempos? Bueno, que nos lo explique Paula Tábara. Paula es politóloga, una experta en estos temas. Siempre la seguimos, además, en sus columnas en Internet. Y yo quiero agradecerle muchísimo que se haya animado a estar con nosotros. Hola, Paula, ¿cómo te va? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Más que un gusto acompañarte hoy día. Paula, tenemos la renuncia del ministro Silva, un poco agobiado por la posibilidad de la censura, la acusación, en la subcomisión de acusación constitucional. Tenemos la colaboración eficaz de Karelyn López y todo indica que el Congreso pronto también irá por el ministro de Salud. Entonces, mi pregunta es, ¿ante qué estamos? ¿Esta es una arremetida de la oposición contra el Ejecutivo o es un Ejecutivo que está recogiendo lo que ha sembrado, Paula? Creo que estamos como en un punto intermedio entre ambas posibilidades o entre ambas premisas, Carlos. Por un lado, efectivamente, no se puede negar, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que el Congreso está como a la casa permanentemente, una parte del Congreso, una parte de la oposición más férrea, la casa permanentemente de razones para buscar dificultarle la situación al gobierno e incluso buscar la vacancia presidencial. Esta no sería la primera vez que estamos que estamos pendientes de ello. Pero por supuesto, si tienes un gobierno que no da razones, esa búsqueda se hace mucho más difícil. Y entonces, más bien, en ese punto medio se encuentran con un gobierno que tiene múltiples cuestionamientos, que toma decisiones cuestionables en torno al nombramiento de algunos ministros. Ayer hemos visto salir al ministro Silva, pero efectivamente, como bien dices, está la posible censura del ministro de Salud, la posible interpelación del ministro de Salud y los múltiples cuestionamientos que se han hecho tanto el ministro de Salud como el ministro de Defensa, también el ministro de Cultura, por distintas situaciones que se han visto, nombramientos anteriores no siempre idóneos. Entonces, se van como consolidando ambas fuerzas que se encuentran, múltiples errores y deseos de encontrar esos errores. La pregunta sigue siendo si esas situaciones nos van a llevar a una crisis mayor o a una especie de equilibrio de lo malo, por decirlo así. Te entiendo. Porque lo que no hemos visto es que el Congreso tenga votos suficientes o capacidad de organización suficiente aún para una salida, ni que el gobierno tenga propósito de enmienda. De acuerdo. En este contexto, entonces, Paula, de desencuentro político entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿cómo queda la presentación del premier Aníbal Torres el 8 de marzo? ¿Qué sensación tienes respecto a esa presentación? Mira, por un lado, podríamos decir que tiene un punto ahora mismo a su favor, por decirlo así, que es precisamente la salida de Silva, ¿no? Claro. Se pedía de parte de algunos parlamentarios que salieran el MTC y el ministro de Salud para dar la confianza, pero de otro lado, lo cierto es que las investigaciones que se están haciendo y los posibles testimonios de la señora López podrían hacer que al menos el discurso político fuese muchísimo más duro en torno al premier Aníbal Torres. Allí hay que recordar una cosa. El voto de confianza no requiere, como por ejemplo podía requerir una censura, la mitad más uno, como requiere una vacancia 2/3 del Parlamento, requiere solamente que haya más sís que nos. Claro. Con lo cual lo que podríamos ver también es que el ministro Aníbal Torres siga dialogando con los partidos en la búsqueda de al menos abstenciones que le permitan de todas maneras un voto de confianza en minoría, y eso no significa que allí acaba la crisis, sencillamente que seguimos con más episodios de esta investigación y con el proceso que se le ha empezado al presidente en el Congreso, ¿no? De acuerdo. Ahora, Paula, la renuncia del ministro Silva, en un contexto donde el Congreso apuntaba claramente a su censura, creo que nos impidió ver una votación que nos hubiese podido, de alguna manera, mostrar la actual correlación de fuerzas en el Congreso. ¿Tú tienes clara esa correlación de fuerzas, Paula? Yo creo que esa correlación tiene siempre claridad hacia la oposición más férrea, ¿no? Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País,
hacia el respaldo al gobierno, dado principalmente por Perú Libre, Perú Democrático, y en múltiples contextos, aunque no siempre en Juntos por el Perú, pero los actores que van, no voy a decir al centro del espectro político, porque no son siempre de centro, pero digamos en medio de estas dos fuerzas, son quienes se mueven y quienes equilibran la balanza. El día de ayer lo que notábamos claramente y lo que se dijo es que, por ejemplo, Acción Popular y Somos Perú iban a abstenerse en esa votación, ¿no? Y han vuelto a insistir en una cosa como esa en torno a lo que se viene de pedidos de vacancia, de investigación al presidente. Eso muestra de nuevo, que no son fuerzas necesariamente de uno u otro grupo, pero que sí van negociando de determinados intereses, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, siempre mirando lo positivo. Toda crisis es también una oportunidad, ¿no es cierto, Paula? Si el Ejecutivo tomara una iniciativa buscando una tregua, que creo que además, oye, nos vendría bien a todos, Paula, porque vivir en este estado de enfrentamientos no ayuda. ¿Cuál crees que podría ser, digamos, esa salida, esa forma, esa tregua que podría lograrse, Paula? Yo creo que lo más importante para construir una tregua es en torno a qué construimos una tregua. Si construimos una tregua solo en torno a los intereses particulares que se gestionan, claro, la tregua le permite al gobierno calma y quizás con ello también a nosotros nos permitiría algún nivel de salud mental, de no estar tan pendientes de lo que ocurre, pero no nos beneficia a la larga. Claro. Y en cambio, si se consolida una tregua que esté pensada en quizás que todos los partidos se pongan de acuerdo en 3 o 4 temas que van a empujar juntos, más allá de si en otras cosas no tienen ningún nivel de acuerdo, ¿no es cierto? Eso podría, oye, estas cosas son prioritarias, eso podría darnos una tranquilidad, podría darle algún nivel de tranquilidad al gobierno y podría darnos a los ciudadanos algunas visas de que la cosa puede mejorar, no solamente calmarse, mejorar. Creo que cuando dices que toda crisis es una oportunidad, creo que, por ejemplo, esta es una oportunidad para que el gobierno dé una muestra positiva al elegir un mejor ministro de Transportes y Comunicación. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, Paula, si el Ejecutivo no encuentra aliados en el Congreso o no encuentra una oposición que le permita de alguna manera encontrar esa tregua de la que hablábamos hace un ratito, ¿te parece interesante que pudiese mirar a los gobiernos regionales, que tejiera alianzas con líderes de regiones que de alguna manera pudiesen darles solidez? Yo creo que ahí hay que tener en consideración que en general el gobierno ha mantenido buenas relaciones con los presidentes regionales, con las alcaldías. También por eso esta elección regional y municipal de octubre se torna importante, ¿no? Porque de nuevo está quiénes van a poder trabajar más, si los gobiernos regionales van a seguir trabajando más cerca al gobierno o más cerca al parlamento o a los partidos de oposición. La pregunta va a seguir siendo esas alianzas importantes de tejer, cómo se consolidan y qué puedes hacer. Hay que recordar que mucho de lo que se hace pasa directamente por el Ejecutivo, pero otros grandes cambios que también exigen las regiones pasan por normas y leyes que tienen que ser aprobadas o tienen que ser trabajadas con el Congreso. Entonces sí es necesario que pensemos en formas de tregua, de relación, que estén mucho más mirando en los objetivos, las necesidades, los proyectos que hay, más que en la intrígula política que pueda haber entre los distintos actores. Creo que eso es lo que la ciudadanía está reclamando también cuando vemos la desaprobación de ambos. De ambos, por supuesto. Ahora, Paula, este discurso de lo provinciano, no quieren a un provinciano en el Ejecutivo, ¿no es cierto? El presidente de la República lo ha dicho en varias ocasiones. ¿Te parece que es un discurso que ayuda, que por el contrario va a generar más confrontación, que no es cierto, que sí es cierto? ¿Qué tan sólido es ese discurso de la persona que dice soy provinciano y me siento golpeado por ello? Creo que es cierto que en nuestro país existe muchísima discriminación por origen, por color de piel, ¿no? Por procedencia, por formación, porque no solamente han dicho soy provinciano, han dicho también ha sabido decir y también ha habido situaciones de discriminación en torno a que sea un maestro rural. Ahora, esto tiene también un asidero en la vinculación identitaria, es decir, recordemos que el presidente Castillo, muy buena parte de sus votos tenían que ver con que era una persona
como uno, por decirlo así, entre las personas, entre sus votantes más férreos y que de alguna manera son los lugares donde ha perdido menos aprobación. Sigue habiendo ahora mismo más desaprobación, pero son los lugares donde aún mantiene nichos más fuertes. Sin embargo, eso que plantea tiene dos aristas. Una, la victimización permanente, con lo cual debilitas esa idea de yo soy como tú, yo lo estoy haciendo por ti. Oye, si todo el tiempo usas esto solamente para defenderte, entonces quizás no te identificas tanto. Y lo otro es que no parece estar yendo de la mano con entonces una real priorización de políticas y de gestión hacia los sectores provincianos, por utilizar esa expresión que utiliza el presidente, o de las regiones, digamos, y entonces también está perdiendo debilidad la idea de la identidad. Por tanto, debería, más que excusarse, empezar a buscar mecanismos de gestión que permitan que en esas zonas de donde él se siente más cercano y donde cree que entonces hay discriminación desde Lima, hayan mayores resultados. De acuerdo. En esa misma línea, Paula, el presidente y el Ejecutivo en general han señalado, por ejemplo, a la Fiscalía como parte de un complot. Sin duda hay un desencuentro con ciertos sectores de la prensa, la oposición de la que ya hemos hablado. Yo quería preguntarte si desde tu perspectiva sientes que el gobierno está viendo fantasmas o es que realmente hay una planadora contra el Ejecutivo. Creo que hay situaciones que son cuestionables y que deberían hacerse con mayor responsabilidad, sobre todo muchas veces en la relación y en el tratamiento que ha habido desde la campaña electoral con la figura del presidente en los medios. Pero creo también que el presidente Castillo tiene que hacer una seria autoevaluación de cómo está gestionando el Estado, de los errores que se puedan estar cometiendo, de los flancos que se abren, porque de nuevo no puede haber crítica donde no se abre el flanco, y lo que estamos viendo es muchos flancos abiertos permanentemente, y que quizás ello le permita darse cuenta que hay también razones por las cuales la Fiscalía y los medios están permanentemente atentos a su actuación. Seguro. Oye, Paula, mil gracias, de verdad. Siempre es un gusto conversar contigo. Clarísimo. Gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Paula Tábara ha estado con nosotros, politóloga, ya la han escuchado, el análisis bien interesante que nos ha ayudado a hacer esta mañana aquí en Noticias Mañana. Nos vamos a la pausa, es una pausa breve, pero seguimos con más. Quédense con nosotros.